maiatzean 2021. Caritas Urkabustaize, 3. aldiz, antolatzen du emanaldi hau hemen gure herrian. Lehenengoa izan zen oso txikia, bigarrena pandemia zela eta egin genuen grabaketa, eta gaur guztiok elkarrekin nahi genuen Lola Enea lorategietan ospatu, baina ezin, eguraldiak ez digu lagundu. Gozatu emanaldiaz, hau lasaitasunez hartu behar dugu, eta primera pasatzen dugu. Os doy la bienvenida a la Cultura Etxea de Urkabustaiz a celebrar este Poetas en Mayo de 2021, que por tercera vez organizamos el grupo de Caritas Urkabustaiz aquí en Izarra. Y bueno, pues la primera vez fue algo muy íntimo y muy especial, la segunda vez tuvimos que grabar y hoy pensábamos celebrarlo en los jardines de Lola Enea, pero bueno, pues aquí estamos en el auditorio, es una suerte tenerlo. Tenemos muchas sorpresas y hay que, bueno, disfrutarlo con tranquilidad y nada, espero que paséis un buen ratito. Nos va a acompañar una parte de este Manaldi, David, que es un vecino de aquí de Izarra, que luego le veréis con su familia. Y vamos a comenzar con la intervención de Anabel y después Meli. Así que un aplausito. Buenas tardes a todos. Antes de comenzar a leer mi poesía, sí que quería hacer un homenaje a Francisco Abriles, que es un poeta de la generación del 50 que se ha muerto hoy y que justamente acaba de ganar el premio Cervantes, que se lo acaba de entregar los Reyes, y entonces era un homenaje a él y luego ya leeré la otra poesía. Hay veces en que el alma se quiebra como un vaso y antes de que se rompa y muera, porque las cosas se mueren también, llénalo de agua y bebe. Quiero decir que dejes las palabras gastadas, bien lavadas, en el fondo quebrado de tu alma y que si pueden, canten. Bueno, y ahora el poema que es La medida de mi madre. Este sí que va por todas las madres que estáis aquí y por las que no están y no, es decir, bueno, están por otro sitio. La medida de mi madre. No sé si te lo he dicho, mi madre es pequeña y tiene que ponerse de puntillas para besarme. Hace años yo me empinaba, supongo para robarle un beso. Nos hemos pasado la vida estirándonos y agachándonos para buscar la medida exacta donde poder querernos. Buenas tardes. Este poema lo escribió Goitisolo cuando nació su hija, a la que puso Julia. Es una canción muy conocida, la han musicado pues, desde Paco Ibáñez hasta Rosalía, pasando por Mercedes Sosa, Ismael Serrano, Rosa León, así que la conoceréis todos. Tú no puedes volver atrás, porque la vida ya te empuja como un aullido interminable. Hija mía, es mejor vivir con la alegría de los hombres que llorar ante el muro ciego. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola. Tal vez querrás no haber nacido. Yo sé muy bien que te dirán que la vida no tiene objeto, que es un asunto desgraciado. Entonces, siempre acuérdate de lo que yo un día escribí pensando en ti, como ahora pienso. Un hombre solo, una mujer, así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada. Pero yo cuando te hablo a ti, cuando escribo estas palabras, pienso también en otros hombres. Tu destino está en los demás. Tu futuro es tu propia vida. Tu dignidad es la de todos. Otros esperan que resistas, que les ayude tu alegría, tu canción entre sus canciones. Entonces, siempre acuérdate
yo escribí, pensando en ti, como ahora pienso. Nunca te entregues, ni te apartes junto al camino. Nunca digas no puedo más, y aquí me quedo. La vida es bella. Tú verás como a pesar de los pesares tendrás amor, tendrás amigos. Por lo demás, no hay elección. Y este mundo tal como es, será todo tu patrimonio. Perdóname, no sé decirte nada más, pero tú comprende que yo aún estoy en el camino. Y siempre, siempre, acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, como ahora pienso. Agradecidos por permitirnos compartir con ustedes un evento tan especial, cultural, y agradezco también a María José, a Jesús Antonio, a Bego por la invitación que nos han extendido. Queremos compartir con ustedes una canción que para nosotros es muy especial, y más que cantarla queremos desearle a toda nuestra familia que, a pesar de que estamos saliendo de una pandemia y en momentos difíciles, queremos desearle con todo el respeto. Sé que hay muchas creencias, pero que nuestro Dios les bendiga, les guarde, les ayude y les prospere a ustedes y a toda su familia. Se guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde Y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, tu presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, Él te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama.
eguzki bakoitza bere ilargiarekin, izar bakoitza bere distirarekin, sasi bakoitza bere basurdearekin, pausu bakoitza bere minarekin, boli bakoitza bere kindarekin, loe bakoitza bere arrainarekin, garaje bakoitza bere koitxearekin, argal bakoitza bere argalkidearekin, zuhaitz bakoitza bere ostoarekin, estutxe bakoitza bere alkatxarekin, sagu bakoitza bere arretelarekin, janari bakoitza bere platerarekin, baserri bakoitza bere lumarekin. Yo voy a leer otro poema en euskera que hice también con los compañeros de clase y pues se titula Adiskidetasuna da. Adiskidetasuna uda bezain polita da. Abesti bat bezain zintzoa. Hain askarra lehoi bat bezala. Zoragarria da, zeru urdin bat bezalakoa. Horrelakoa da nire adiskidetasuna. Yo también voy a leer otro poema que también lo he creado yo, pero este no lo he creado hace poco, con un poco de ayuda, y también es en euskera. Pentsatzen dugu ondokoa desberdina dela, gure modukoa ez dela, agian ergela dela. Baina betaurriko horiek ez al dira guretzat kaltegarriak, apurtu ditzagun begirada horiek guztiok zoriontsuagoak izateko. Sé que soy un poco pesado, pero voy a leer otro poema y este es en castellano, que se llama Parejas. Iba a decir que Caiche ha hecho, pero en castellano. Parejas. Cada abeja con su colmena, cada pato con su cardiópata, cada loco con su moco, cada tomo con su tomo, cada tipo con su casa, cada foco con su cuerda, cada plato con su comida, cada río con su agua, cada gato con su rata, cada lluvia con su gota, cada nube con su niebla, cada niño con su manta y cada noche con su luz. Voy a leer una poesía, una rima de Gustavo Adolfo Bécquer, que publicó el 12 de marzo de 1870 en Madrid, en el periódico de la Ilustración. Es una envidia ver cómo la agudeza visual de los niños todavía puede coger esta distancia. Yo no alcanzo, me temo que me voy a tener que acercar un poco más. Es una esperanza a la poesía. No digáis que agotado su tesoro de asuntos falta, enmudeció la lira. Podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía. Mientras las ondas de la luz al beso palpiten encendidas, mientras el sol las desgarradas nubes de fuego y oro vista, mientras el aire en su regazo lleve perfumes y armonías, mientras haya en el mundo primavera, habrá poesía. Mientras la ciencia a descubrir no alcance las fuentes de la vida, y en el mar o en el cielo haya un abismo que al cálculo resista, mientras la humanidad, siempre avanzando, no sepa a dónde camina, mientras haya un misterio para el hombre, habrá poesía. Mientras se sienta que se ríe el alma sin que los labios rían, mientras se llore sin que el llanto acuda a anular la pupila, mientras el corazón y la cabeza batallando prosigan, mientras haya esperanzas y recuerdos, habrá poesía. Mientras haya unos ojos que reflejen los ojos que los miran, mientras
responda el labio suspirando al labio que suspira. Mientras exista una mujer hermosa, habrá poesía. Defensora de una patria humillada, de una lengua ridiculizada por los señoritos que solo hablaban castellano. Escribió en galego cuando nadie lo hacía, logró que sus paisanos recuperasen el orgullo de tener un idioma propio con el que comunicar y expresar emociones. Fue precursora del feminismo, denunciando los obstáculos a los que se enfrentaban las mujeres que escribían poesía. Esta poeta era Rosalía de Castro, y traigo un poema conocido de ella que versionó Amancio Prada, que es Adiós ríos, adiós fuentes. Entonces la poesía dice así: adiós ríos, adiós fuentes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos. Miña terra, terra donde meu criei, hortiña que quero tanto, figueiriñas que plantei, prados, ríos, arboredas, pinares que move o vento, paxariños, piadores, casiña do meu contento, muiños dos castañares, noites claras de luar, campanillas trimbadoras da igrexiña do lugar, amoriñas das silveiras que eu lle daba o meu amor, caminillos entre o millo, adiós para sempre adiós. Adiós gloria, adiós contento. Deixo a casa onde nacín, deixo a aldea que conozo, por un mundo que non vin. Deixo amigos por estranos, deixo a veiga polo mar, deixo en fin canto ben quero, quen pudera non deixar. Teño vos pois que deixar, hortiña que tanto amei, fogueiriña do meu lar, arboriños que plantei, fontiña do caballar. Adiós que me vou, herviñas do Campo Santo, donde meu pai se enterrou, herviñas que biquei tanto, terriña que nos criou. Xa se on lonxe, máis lonxe, cada balada é un dolor. Voume só, sin ánimo, miña terra, adiós, adiós. Adiós tamén, queridiña. Adiós por sempre quizais. Dígoche esta adiós chorando desde a beiriña do mar. Non me olvides, queridiña, si morro de soidad. Tantas leguas mar adentro, miña casiña meu lar. Un poema que hicimos en clase y se titula La amistad es como. La amistad es tierna como los recuerdos, sincera como los propósitos y profunda como infinita. Confianzas con amor. Subes a la columna y una magdalena entera solía en su equipo. El hormiguero. La nieve es blanca, azul el rasero, verde la hierba y el limonero. ¿Qué color tiene? Saber yo quiero. La puerta azul de mi hormiguero. Yo voy a leer un poema que creé en clase junto a mis compañeros y hace unos días lo traducí a euskera. Espero que os guste. Nire payasoa marrasteko, nire payasoa
sinatuko dut eta horrela bukatuta egongo da. Ahora voy a leer otro poema que escribí en clase y que traducí a euskera. Kolorea. Elurra da zuria, grisa burdina, gorria sagarra eta tontzangorriaren paparra. Mi granja. La nieve es blanca, azul el ladero, verde la hierba y el cordero. ¿Qué color tiene? Saber yo quiero la bota granate de mi granjero. Es poema, es confinamiento aquí, es escuchando ahí, es coronavirus ahí, es machismo allí, es ERTE, es droguei, es heriotzei, es musukoei, es liketei, bai aintzari, bai zoriontasunari eta bai lagunei. No te rindas, de Mario Benedetti. No te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo. Aceptar tus sombras, a enterrar tus miedos, liberar el lastre y retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. Porque la vida es tuya y tuyo también es el deseo. Porque la has querido y porque te quiero. Porque existe el vino y el amor, es cierto. Porque no hay heridas que no cure el tiempo. Abrir las puertas, cerrar los cerrojos. Abandonar las murallas que te protegieron. Vivir la vida y aceptar el reto. Recuperar la risa, ensayar un encanto, bajar la guardia y extender las manos. Desplegar las alas e intentar de nuevo celebrar la vida y retomar los cielos. Porque cada día es un comienzo nuevo. Porque esta es la hora y el mejor momento. Porque no estás solo y porque te quiero. No voy a hacer un poema como tal. Voy a hacer en euskera la letra de una canción que ha hecho un grupo de Rioja Alavesa, que la chavalería conoce más, que los de mi edad y mi edad para arriba, que se llama En todo el Sarmiento, muy propio para Rioja Alavesa, pero lo bueno de esta canción es que se hizo en época pandémica y además que lo hicieron con las aportaciones de sus fans, de la gente que les seguía, y fue un trabajo colectivo y por tanto creo que merece la pena. Y luego sí que les voy a pedir a los que ya están aquí, ya saben, a que si podemos la cantemos todos juntos también para que le demos un tono de alegría, que también yo creo que estamos muy necesitados y necesitadas de algo más de optimismo, me parece a mí, no sé, pero están siendo preciosas, pero yo creo que lo que más necesitamos también es un poco de optimismo que falta nos hace. Bueno, va, zurekin batera, En todo el Sarmiento. Zenbat aldiz marrastuko nuke zure besoetan etorkizuna. Zenbat aldiz aurkituko nuke zure usainaren oroitzapena. Zenbat aldiz itxarongo nuke aurrez aurre egoteko itzordua. Egunak hobeak baitira zurekin batera. Zenbat aldiz emango nizuke kafe bat hartzeko dudan denbora. Zenbat aldiz asmatuko nuke zurekin egoteko aitzakia bat. Zenbat aldiz entzungo nituzke zure ahotik gure istorioak. Egunak hobeak baitira zurekin batera. Ta elkartuko gara berriro, gure betiko lekuetan. Zabalduko ditugu besoak, besarkatuz gure harimak. Ta amestuko dugu gauean, oraindik gelditzen zaiguna. Egunak hobeak baitira zurekin batera. Zenbat aldiz ospatuko nuke behar dudanean zu hor zaudela. Zenbat aldiz ulertuko nuke zure begiradetan aholku bat. Zenbat aldiz esango nizuke besterik gabe maite zaitudala.
Egunak, hobeak baitira zurekin batera. Ta elkartuko gara berriro. Gure betiko lekuetan. Zabalduko ditugu besoak, besarkatuz gure harimak. Ta amestuko dugu gauean, oraindik gelditzen zaiguna. Egunak, hobeak baitira zurekin batera. Egunak, hobeak direlako zuokin batera. Vamos a ver si sale. Zenbataldik marraztuko nuke zure besoetan etorkizuna. Zenbataldik aurkituko nuke zure usaiaren oroitzapena. Zenbataldik zitxarrongo nuke aurrez aurre egoteko itzordua. Egunak hobeak baitira zurekin batera. Zenbataldik emango nizuke kafe bat hartzeko dudan denbora. Zenbataldik asmatuko nuke zurekin egoteko aitzaki bat. Zenbataldik zentzuko nituzke zure ahotik gure historioa. Egunak hobeak baitira zurekin batera. Ta elkartuko gara berriro gure betiko lekuetan. Zabalduko ditugu besoak, besarkatuz gure animak. Ta amestuko dugu gauean, oraindik gelditzen zaiguna. Egunak hobeak baitira zurekin batera. Zurekin batera. Zenbataldik ospatuko nuke behar duanean zu hor zaudela. Zenbataldik ulertuko nuke zure begiradetan aholku bat. Zenbataldik esango nizuke besterik gabe maite zaitudala. Egunak hobeak baitira zurekin batera. Ta elkartuko gara berriro gure betiko lekuetan. Zabalduko ditugu besoak, besarkatuz gure harimak. Ta amestuko dugu gauean, oraindik gelditzen zaiguna. Egunak hobeak baitira zurekin batera. Zurekin batera. En tiempos de pandemia, es bonito poner aquí, con esta luz, de Kitty Omeara. Y la gente se quedó en casa, y leyó libros y escuchó, y descansó, y se ejercitó, e hizo arte y jugó, y aprendió nuevas formas de ser, y se detuvo, y escuchó más profundamente. Alguno meditaba, alguno rezaba, alguno bailaba, alguno se encontró con su propia sombra. Y la gente empezó a pensar de forma diferente. Y la gente se curó. Y en ausencia de personas que viven de manera ignorante, peligrosos, sin sentido y sin corazón, incluso la tierra comenzó a sanar. Y cuando el peligro terminó y la gente se encontró de nuevo, lloraron por los muertos y tomaron nuevas decisiones, y soñaron nuevas visiones, y crearon nuevas formas de vida, y sanaron la tierra completamente, tal y como ellos fueron curados. Yo voy a leer dos poemas, pero son muy cortitos, así que tenéis que prestar atención. El primero es de un poeta que se llama Carmelo Iribarren, de San Sebastián, nacido en el año 1959. Recientemente ha ganado un premio por su libro de poemas Mientras me alejo. Perdón, al que pertenece este poema. Hablando de sí mismo, dice Carmelo Iribarren, dice:
soy una persona muy normal. Mi poesía es la de un personaje común. Siempre mi intención ha sido demostrar cómo ese ser común era susceptible de ser poetizado. Ese hombre que va por ahí. El poema se titula Tristeza y dice así: alguien dijo que era el musgo que le sale al alma cuando no deja de llover sobre la ausencia. No es una mala definición. A veces, unos días de sol en primavera pueden ser suficientes para quitártela de encima, o eso piensas hasta que la conoces de verdad. El siguiente poema es de Dulce María Loynaz. Es una poetisa cubana que en 1992 recibió el premio Cervantes. Se titula Quiéreme entera y dice así: si me quieres, quiéreme entera, no por razones de luz o sombra. Si me quieres, quiéreme negra y blanca y gris, verde y rubia y morena. Quiéreme día, quiéreme noche y madrugada en la ventana abierta. Si me quieres, no me recortes, quiéreme toda o no me quieras. Buenas tardes. La lluvia está cansada de llover, yo cansado de verlo en mi ventana. Es como si lavara las promesas y el goce de vivir y la esperanza. La lluvia que acribilla los silencios es un telón sin tiempo y sin colores, y a tal punto oscurece los espacios que puede confundirse con la noche. Ojalá que el sagrado manantial aburrido suspenda el manso riego y gracias a la brisa nos sequemos a la espera del próximo aguacero. Lo extraño es que no solo llueva afuera. Otra lluvia enigmática y sin agua nos toma de sorpresa. Y de sorpresa llueve en el corazón, llueve en el alma. Bueno, yo os he traído un poema que se titula Poema sobre la vejez y me he quedado asustada porque me veo. Es de José Saramago. ¿Que cuántos años tengo? ¿Qué importa eso? Tengo la edad que quiero y siento. La edad en que puedo gritar sin miedo lo que pienso, hacer lo que deseo, sin miedo al fracaso o a lo desconocido. Pues tengo la experiencia de los años vividos y la fuerza de la convicción de mis deseos. ¿Qué importa cuántos años tengo? No quiero pensar en ello. Pues unos dicen que ya soy viejo y otros que estoy en el apogeo. Pero no es la edad que tengo ni lo que la gente dice, sino lo que mi corazón siente y mi cerebro dicta. Tengo los años necesarios para gritar lo que pienso, para hacer lo que quiero, para reconocer hierros viejos, rectificar caminos y atesorar éxitos. Ahora no tienen por qué decir, estás muy joven, no lo lograrás. Estás muy viejo, ya no podrás. Tengo la edad en que las cosas se miran con más calma, pero con el interés de seguir creciendo. Tengo los años en que los sueños se empiezan a acariciar con los dedos, las ilusiones se convierten en esperanza. Tengo los años en que el amor a veces es una loca llamarada, ansiosa de consumirse en el fuego de una pasión deseada, y otras es un remanso de paz, como el atardecer en la playa. ¿Que cuántos años tengo? No necesito marcarlos con un número, pues mis anhelos alcanzados
mis triunfos obtenidos, las lágrimas que por el camino derramé al ver mis ilusiones truncadas, valen mucho más que eso. ¿Qué importa si cumplo 50, 60 o más? Pues lo que importa es la edad que siento. Tengo los años que necesito para vivir libre y sin miedos, para seguir sin temor por el sendero, pues llevo conmigo la experiencia adquirida y la fuerza de mis anhelos. ¿Que cuántos años tengo? Eso, ¿a quién le importa? Tengo los años necesarios para perder ya el miedo y hacer lo que quiero y siento. ¿Qué importa cuántos años tengo o cuántos espero? Si con los años que tengo aprendí a querer lo necesario y a tomar solo lo bueno. Hola. Bueno, yo os voy a leer la Declaración Universal de los Cerebros Humanos, de César Blanco, ratificada por el Consejo de mis yo y alguna que otra conversación con mis amigos. Artículo 1. La belleza y la inteligencia son entes distintos, no son factores de la misma dimensión. Por lo tanto, la belleza no es proporcional a la inteligencia, ni viceversa. Por lo tanto, la inteligencia no puede compararse con la belleza, ni viceversa. El valor que le damos a cada una es lo que determina nuestra inclinación hacia la estupidez. Artículo 2. En el mundo en el que vivimos, las retribuciones económicas no son proporcionales a la inteligencia ni al esfuerzo del trabajo. Por eso, los artistas hacemos lo que hacemos, más por pasión que por dinero. 3. Toda persona tiene derecho a masturbarse sin importar su condición o religión. Masturba tus sueños y eyacula realidades. 4. Si le pides a tu pareja que se abra contigo, no huyas cuando veas lo que hay tras la puerta. No huyas cuando te cuente lo que ocultaba tras sus no pasa nada. 5. Sé como el lunes, porque el lunes, harto de ser odiado, aprendió a amarse a sí mismo. 6. Todas las personas pueden enamorarse cuantas veces quieran. Sin embargo, no tienen derecho a culpar al amor si el amor no quiere enamorarse tantas veces como ellas quieran. 7. De los armarios solo salen abrigos, los trajes, la lencería y las prendas arrugadas, porque las etiquetas solo son para la ropa. 8. Todo escritor y escritora tiene el derecho de poner por los suelos a su exnovio o exnovia, pero también tiene la obligación de hacerlo bonito. 9. El amor no es como la guerra. En la guerra los soldados que se matan son completos desconocidos. En el amor, los que se hacen daño se conocen mejor que nadie. 10. No querer es otra forma de querer. Simplemente no quieres. 11. Se aceptan los límites del sexo. Ayudan a poner un paso de cebra para que los deseos sexuales puedan circular sin ser atropellados por los principios. 12. Si no te va el sado, tampoco puedes amar hasta que duela. 13. Tener expareja no cuenta como experiencia a la hora de solicitar un puesto en la vida de una nueva persona. Apréndete todo de nuevo, porque aunque los errores sean míos, ella o él no lo es. 14. La vida es un orgasmo. Ocúpate al máximo con cosas que te hagan feliz y no dejes que pasen las horas. Fóllatelas. Ya sabes cómo corre el tiempo. 15. Cuando el mundo sea una mierda, sé una mosca. 16. Todo lo escrito por Paulo Coelho es absolutamente cierto y no se puede criticar. Aplicable también a Eduardo Galeano. 17. Si uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, sería mejor que empecemos a ser dos. 18. La felicidad no se paga con monedas. 19. Un celo a la izquierda es una persona cuyos celos injustificados no valen una mierda, con perdón por la expresión. 20.
Si tu imaginación no se ajusta a la realidad, desajusta un poco más tu realidad para que se ajuste a tu imaginación. 21. Los sueños valen lo que estás dispuesto a pagar por ellos. 22. La única forma de matar a la literatura es dejando vivir a Romeo y Julieta, haciendo crecer a Peter Pan o devolviéndole la cordura a Don Quijote. 23. La felicidad puede tener fines de semana libres y también cogerse algún que otro puente, pero que se olvide de lo de los 2 meses de vacaciones. 24. Si vas a bajar la luna para que luego sea ella quien tenga que lavarla, cuidarla y darle de comer, mejor déjala en su sitio. 25. A4. Carretera, terminal, lienzo, hogar de la imaginación. Todo menos una simple hoja de papel. 26. Si el tiempo te pasa factura, declárate insolvente. Vive, pobre, pero feliz para siempre. 27. Si los nervios te traicionan, ponles los cuernos. Hazte un trío, la convicción, la autoconfianza y tú. 28. Como dijo Spinoza, somos traumas de la infancia. Pero el mundo es un continuo, así que también somos traumas por hacer. 29. Deja que Superman sea Superman. No te pongas una capa que pese más que tus alas a la hora de volar. Y 30. El cerebro solo necesita 7 segundos para saber lo que quiere. Y el corazón, bueno, esa es otra historia. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Este poema que voy a leer lo escribí yo, pero en un castellano así. Es muy bonito, pero bueno. Se intitula Izara, hermoso pueblo de Urkabustaiz. Izara, hermoso pueblo de Urkabustaiz, pueblo de hospitalidad y de seguridad. Varones vitales que experimentáis. A todos llama a una vida de tranquilidad. Izara, pueblo de armonía, donde viven sin conflicto los vecinos. A una vida de alegría, invita a los nuevos vecinos. Izara, hermoso pueblo con 2 iglesias, Santa María del Rosario y San José, Cuidador. Admiten como parroquias todo rito religioso y evangelizador. En Izara, Caritas Urkabustaiz anima a los mayores, viviendo en un mundo a gran velocidad, a compartir recuerdos con los menores para avivar su habilidad. Izara es también el susurro de los trenes pasando y volviendo a pasar, auscultando a veces el canto sincero de los pájaros, invitando a progresar. Izara, pueblo de paz, merece elogio y respeto. Izara, estrella capaz, nos da mucho gusto. Hemos disfrutado todos, niretzat oso hunkigarria izan da, polita, eta errepikatzeko moduan datorren urtean, baino askoz lehenago. Así que animatzen bagara, igual zerbait antolatu dezakegu, vale? Usten zaituzten Luis Marirekin. Cuando llegue el día de José Manuel Sáenz, ¿para quién mi primer abrazo?
¿A quién daré mi beso más puro por cautivo? El primer beso. ¿Para quién? ¿A dónde irán mis pasos después de liberados? Libres mis pies, ¿a dónde irán? Nos ha dejado el mundo sin una primavera. Para ti será ese abrazo amigo que me esperas. Para ella serán mis besos ya exentos de condena. Quizá mis pies me lleven más lejos o más cerca. No sé si a un río, a un bosque o a una iglesia. Si están de primavera, vayan, que vayan donde quieran. Daré por olvidada esta pandemia cuando ser viejo ya no sea sinónimo de miedo. Cuando haya enfermos que despierten de un sueño inconcebible. Cuando haya gente que se abrace, se toque y se acaricie. Cuando el bullicio y los chiquillos invadan las aceras. Y cuando demos gracias a esos ángeles de UCI y hospitales. Si Cristo ya ha perdido su semana de ramos y saetas, si cuelga confinado en una cruz desde hace siglos, si nunca se ha quejado de los clavos de sus pies y de sus manos, será porque ya sabe que su domingo, el que lo lleva vivo hasta lo alto, es más feliz por esperado que por santo. Para él, yo guardo la primera oración de mi rosario. Y cuando este mal sueño acabe y estemos todos juntos respirando, espero no olvidar lo que es vivir.